Pues gracias a todos los que se están conectando. Perdón que aquí que estuvimos un poquito tarde, estuvimos revisando unos temas como que del audio, pero bienvenidos a todos. Le vamos a dar un minutito más antes de empezar con la sesión de hoy, pero acuérdense, mientras estamos esperando a todo el mundo a que se conecte, el webinar de hoy que vamos a estar hablando es, y ahorita lo vamos a presentar más formalmente, pero el día de hoy vamos a estar hablando de storytelling, cómo integrar datos y cultura para lanzar nuevos productos y posicionar tu marca. Acuérdense que el webinar lo estamos grabando, entonces si por algo al final de que se registren, les vamos a estar enviando como que el recording a todos y estaremos como que publicándolo en redes por si lo quieren volver como que a ver o compartir con sus amigos o con sus colegas en el trabajo. Pero bueno, recuérdense que al principio vamos a empezar con unas pequeñas preguntitas y al final vamos a estar dejando 10, 15 minutitos donde Jorge nos va a estar ayudando a contestar algunas preguntas del público. Entonces, mientras estamos aquí interactuando, siéntanse libres de poner sus preguntas porque vamos a estar eligiendo unas cuantas para abordarlas al final de la sesión. Eh, pero bueno, gracias a todos por conectarse y bueno, empezamos. Jorge, bienvenido, gracias aquí por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y bueno, digo, el webinar que tenemos hoy es Storytelling, cómo integrar datos y cultura para lanzar nuevos productos y posicionar tu marca. Jorge, no sé si nos puedas dar, digo, lógicamente yo ya te conozco, ya hemos platicado, pero presentarte un poquito, platicarnos un poquito de ti, de tu experiencia en marketing para que te podamos como que conocer un poquito mejor. Y seguro, de nuevo, muchas gracias por la invitación y saludos a todos los que están conectándose. Te cuento rápido, les cuento un poquito de mí. Yo tengo más de 16 años de trayectoria ya en esto que es marketing, desarrollo de negocio y negocios. Yo empecé por ahí de 2008, estuve 8 años trabajando en la industria de la música para Warner Music. Fui responsable del lanzamiento y de la estrategia de ciertos artistas como 21 Pilots, Maná, Jesse Joy, etcétera. Y los últimos 8 años he estado trabajando en fintech, enfocado también en sobre todo lanzamiento de productos, estrategias go-to-market, estrategias de performance. Tuve la oportunidad de lanzar Quesky en México, que ahora ya es el principal BNPL en México, de relanzar la tarjeta de Rappi, la tarjeta RappiCard, y bueno, actualmente estoy en Tala, que somos una empresa de préstamos personales, una empresa global que tiene presencia en varios territorios alrededor del mundo, con más de 10 millones de usuarios, y bueno, yo me encargo de toda la estrategia para México. Me encanta, Jorge, bienvenido. Jorge, algunas cositas que se me hicieron bastante interesantes de tu perfil, que no sé si me puedes dar un poquito más de contexto antes de que entremos como que al jugo del webinar. Es por qué, no sé si me puedes dar un poquito de contexto, por qué te cambiaste de trabajar como que en Warner, más que nada como que Media and Entertainment, y hacer ese pivot que hiciste a FinTech dentro de los últimos años. No sé si me podrías decir qué te llevó a hacer esa decisión, por qué tomaste esa trayectoria como que en tu carrera. Fíjate qué buena pregunta. No, no generalmente me la hacen en este tipo de eventos, pero encantado. Fíjate que fue un tiempo en el que yo buscaba probar los conocimientos que habíamos creado y todo lo que había yo conseguido en Warner en otras industrias, ¿no? La verdad es que eso fue el principal. Y en ese entonces yo inicié en FinTech como fundador. Entonces en entonces se dio la oportunidad estábamos muy al inicio de FinTech, estoy hablando de 2016, cuando apenas todavía no existía ni siquiera la regulación FinTech, estaba como esperando, se había todo un proyecto, había un reporte de PwC que decía los bancos van a ser así en 2020 y 2020 se nos hacía lejísimos, ¿no? Estamos hasta en 2024, ¿no? Entonces había una oportunidad importante y para mí fue muy apasionante decir, quiero probar todo lo que he hecho y todo lo que he hecho en el entretenimiento, cómo se traduce a otras industrias, cómo podemos implementar en otras industrias y finanzas apareció la oportunidad y fue una oportunidad que decidí tomar. Por eso es un poco la intención y ya sabes, esta ambición de siempre estar probándose en nuevos entornos. No, me encanta y digo, sí se me hace como que bastante interesante eso y gracias, Jorge.
Pues si quieres me voy moviendo a la primera preguntita que tenemos aquí. No sé si me podrías dar un poquito de contexto, Jorge, explicar cómo defines tú el storytelling efectivo en el contexto de lanzar nuevos productos o marcas. Y mira, esto es, y yo sé que le vamos a centrar mucho, te diría que luego la respuesta puede ser muy, muy sencilla, ¿no? O sea, ¿qué es un storytelling efectivo? Es cuando la narrativa que creamos de nuestra marca o de nuestro producto está dando los resultados que queremos, ¿no? Ya sea nos está vendiendo más productos, que es lo que queríamos, ya sea nos está posicionando como una marca de confianza o como una marca que la gente conoce o como una marca que la gente quiere tener o con la quiere relacionarse. O sea, cuando el storytelling o la narrativa que creamos es efectiva, es porque nos está dando resultados, los resultados que esperamos, ¿no? Entonces, ese sería como la respuesta clave y concisa, digamos. No, me encanta. Y digo, no sé si me podrás dar un poquito más digo, el storytelling es como que súper clave para como cualquier empresa o marca, pero em, ¿qué crees tú que son como que los pasos más importantes? ¿Cómo es que afecta tener tal vez como que un storytelling efectivo cuando eres un emprendedor y quieres como que lanzar tu producto, o tal vez tienes un producto existente que quieres como que lanzar al mercado? No sé si me puedas dar un poquito más de contexto ahí. Seguro. Mira, yo empezaré con hablar del storytelling como en general, ¿no? Porque el storytelling es una parte que aparte a mí me apasiona y últimamente he hablado mucho storytelling en muchos foros. Porque tenemos que entender que el storytelling o las narrativas como seres humanos es algo intrínseco a nosotros, a la humanidad. De hecho, hay varias teorías evolucionistas que hablan de que lo que hizo que lográramos como sociedad tener una tribu tan grande que ahora es de billones de seres humanos en distintos lugares, es justamente el poder crear narrativas que nos conectaran como individuos, ¿no? Porque eso hacía que podías tú estar de alguna manera conectado con una persona en Sonora, ¿no? Que no tiene nada que ver con, o no, aparentemente no tiene nada que ver, pero hay una narrativa que hemos creado de país, de identidad, de lo que es ser mexicano, de lo que sea. Esa narrativa termina uniéndonos a pesar que estemos tan separados. Entonces, parto por ahí porque hablar de storytelling o hablar de la construcción de una narrativa pues no es algo que solo usamos para marca, es algo clave, digamos, para todo. Y de hecho yo hablo con mis equipos constantemente de que el storytelling no solamente es para lanzar productos, haces storytelling cuando haces una presentación de resultados, cuando estás haciendo una presentación de una campaña o cuando estás haciendo un pitch a alguna empresa o cuando estás haciendo un pitch a un inversionista. En todos esos momentos estás utilizando el storytelling como tu arma principal para lograr lo que te propones, ¿no? Ahora, el cómo hacerlo, o sea, cuál es la clave de cómo hacer un buen storytelling, que preguntabas, André, para mí se basa en que tengamos un entendimiento muy profundo de tu producto, las características claves y bases de tu producto, de tu usuario y sus necesidades y sus pain points claves, pero sobre todo los pain points que luego son intrínsecos, que no son los que se ven claramente, sino son como esas cosas que queremos resolver que no decimos, pero que es en el fondo lo que queremos resolver. Y el dar una narrativa efectiva o construir una narrativa efectiva existe en este lugar donde conectamos lo que hace tu producto bien, cómo lo resuelven estas necesidades del usuario, pero qué realmente es lo que estoy resolviéndole, que es ese intrínseco que yo llamo o eso que hay detrás de la necesidad de tus usuarios, ¿no? Entonces, es como te diría que se arma un buen storytelling, ¿no? No, me encanta. Y creo que aquí me fui para enfrente rapidísimo, pero digo, estoy como que 100% de acuerdo. El storytelling lo hacemos todo el tiempo, cuando internamente con una organización, externamente con los usuarios. Y digo, es como que súper importante para que podamos como que lanzar productos. No sé si me podrías como que hablar un poquito más a detalle, Jorge, de algún momento, experiencia que has tenido como que en tu carrera que te hizo como que comprender el poder del storytelling. Mira, siempre he sido un apasionado del storytelling y las narrativas, ¿no? Soy un fan, digamos, de la poesía, de la literatura, y entonces digo, eso siempre ha estado intrínseco en mí. Yo te diría que cuando yo lo viví, más que comprender, cuando lo viví a propia piel, dije, "Este es un gran ejemplo de un buen storytelling". Fue cuando hicimos el lanzamiento de Quesquipay en México.
eh, porque teníamos el reto de construir un producto que no existía en el mercado y que no solo no existía en México, sino se estaba empezando a desarrollar apenas en otros territorios. Teníamos algunos casos en Europa, algunos casos en Estados Unidos, pero no había, o sea, realmente no era un producto que ya estuviera per se conocido. O sea, poniendo como paréntesis, por ejemplo, cuando Spotify lanzó en México, ya había un montón de gente que ya lo había, que viajaba a Estados Unidos y ya lo había probado y se habían traído gift cards y lo conocían. Había gente que ya había probado streamings de otras maneras, entonces ya era como más conocido, ¿no? Eh, pero este producto era completamente nuevo y completamente nuevo para los comercios que queríamos integrar a la plataforma y para los usuarios a los que queríamos llegar, ¿no? Cuando me di cuenta de que habíamos construido un storytelling poderoso y que teníamos un storytelling que estaba en el camino correcto, fue cuando lanzamos el producto, que lo lanzamos en un evento donde invitamos comercios, donde convivimos con comercios, y los comercios llegaban y al ver nuestra propuesta de valor en el stand que teníamos y lo que teníamos en el evento, llegaban y nos describían el producto a nosotros. Entonces llegaban y nos decían, oye, entonces tu producto hace esto, 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 esto. Antes de que nosotros les dijéramos el pitch de ventas, ellos llegaban y nos describían el producto. Ahí fue cuando yo me di cuenta que habíamos elegido una propuesta de valor clave, que habíamos elegido un storytelling correcto, porque que el usuario ya nos describiera y entendiera lo que hacía, y que nosotros se lo platicáramos, nos indicaba que estábamos en el camino correcto. Y eso se terminó transformando en un pipeline de montón de comercios y al final que las preguntas que ya le llegaban al equipo de ventas eran preguntas muy operativas, ya muy al detalle de, bueno, pero ¿cómo me pagas la comisión? ¿Cómo haces esto? ¿Cómo haces eso? Pero ya mucho más operativas, no del funcionamiento del producto. El producto lo entendían y no solo entendían el producto, entendían lo que les iba a resolver y entendían el potencial que tenía para ellos, ¿no? Ahí fue un momento en el que dije, aquí está clave que funcionó lo que hicimos, ¿no? Y digo, Jorge, nomás para complementar ahí un poquito, y darte tal vez como que un caso de uso más específico. Digo, yo sé que tienes mucha experiencia, has lanzado como que en diferentes verticales nuevos productos al mercado que es súper difícil como que hacer, posicionarlos cuando la gente no los entiende, cuando no hay demanda, tal vez no hay anuncios en Google que están buscando como que ese producto específicamente porque la gente no lo conoce, ¿no? Entonces, ¿qué verías tú? ¿Cómo verías la diferencia entre una campaña que tiene un storytelling bien hecho a yo, imagínate que soy una agencia, un founder, soy marketero y hago como que los típicos anuncios donde Pain Point Solution, Us versus Them? ¿Qué creías tú que cambia un poquito cuando haces un storytelling efectivo? Y cómo lo comparas con no hacer una campaña como que de ese estilo. Mira, me encanta la pregunta porque entrar, o sea, un storytelling efectivo es lo que yo te mencionaba de llegar a los que intrínsecos. ¿A qué me refiero con esto? Yo siempre uso este ejemplo y lo uso un montón, que es, imagínate un taladro, el producto como tal, per se de un taladro. Nadie compra taladros porque quiere tener taladros en su casa. Seguramente hay algún loco o algún fanático de los taladros que sí lo hace, pero en general diríamos que la mayoría de la población no compramos taladros para exponerlos. Uno compra un taladro y diríamos que para taladrar algo, para poner algo en tu casa, que es unas repisas, compras taladro y le pones, ¿no? Y entonces, normalmente, cuando pensamos en hacer storytelling narrativa, nos quedamos en esos dos pasos. El taladro funciona para poner una, unas repisas, ¿no? Entonces, luego el marquetero o la persona encargada de hacer la narrativa se vería muy motivado a decir, entonces mi frase tiene que ser, este taladro es el mejor para hacer repisas, ¿no? Pero es aquí donde voy a los que intrínsecos. La parte de las repisas es solo una solución, ¿no? Que realmente tiene mucho más que ver. En este ejemplo siempre pongo como, uno quiere poner repisas porque quiere ahí poner los trofeos de tu hija, para que cuando tu hijo los vea, tu hija esté feliz y entonces des ese calidez de hogar a tu casa, ¿no? Y entonces ahí surge una oportunidad que entonces en vez de decir que el taladro solamente es la vía para hacer una repisa, el taladro se vuelve la vía para la construcción de un hogar. Entonces fíjate cómo ya transformamos la narrativa completamente. Y es ahí donde esas narrativas de pronto son las que más se quedan en las personas, las que las personas recuerdan muchísimo más y las que te hacen tener mucho más efectividad. Hay quien va a querer en su momento, o sea, que también esto depende mucho de el momento del funnel al que le queramos llegar al usuario. Ves que el usuario ya no, o sea, no necesitas contarle esta historia de marca o esta historia de tu producto, ¿no? Y tal vez nada más quieres saber las necesidades claves. Eso es una parte de entender el funnel y cómo construir las narrativas para los distintos momentos. Pero hablando de una narrativa en general, cuando se vuelve efectiva y cuando realmente tiene un impacto, es cuando logras llegar a ese qué intrínseco que resuelves. Y entonces ahí
logras también hacer algo bien importante, que tu storytelling, tu narrativa, se vuelva auténtica a ti mismo. Porque entonces ya no estás diciendo lo que todo mundo puede decir. Ya encontraste un espacio en el que seguramente no todo el mundo está hablando igual, no han visto esa misma perspectiva y puedes encontrar formas de hablarlo tú, ¿no? Entonces esa es la forma en la que lo puedes construir. Y Jorge, una pregunta ahí de seguimiento que se me hace como que muy clave. Digo, tú has tenido ambas experiencias de estar como que ser el founder de una empresa y ahorita el Head of Growth o Head of Marketing de múltiples empresas como que en Latinoamérica. No sé si me podrías explicar, digo, yo creo que cuando tú eres el fundador de una empresa es muy claro, ¿no? Oye, ¿por qué hiciste ese producto? ¿Por qué estás haciendo esa solución? Generalmente tienes una historia. Generalmente como que tal vez en aceleradoras como YC es porque yo viví ese pain point toda mi vida y lo sufría y ahora lo quiero solucionar. Pero ¿cómo cambia un poquito la dinámica siendo founder, donde estás como que muy relacionado al problema, porque tú lo estás viviendo, a tal vez como que ser del departamento de marketing, donde ingresas a una nueva organización, no conoces el producto? ¿Cómo cultivas esa narrativa para crear un storytelling en tu marca, como que en el segundo caso, ¿no? Mira, en el segundo caso, lo que es clave es, o sea, hay, primero que nada, yo siempre lo que recomiendo es, tienes que entender profundamente el producto. O sea, tienes que entender profundamente, o sea, cuando llegamos a construir una narrativa para un producto que ya existe, es decir, no lo vamos a construir de cero, no tenemos la oportunidad de hacer lo que queramos con el producto, lo primero que tenemos que entender es qué hace el producto. Y yo generalmente uso esta frase que decía Stravinsky, que decía, mientras más me limito, más me libero. ¿A qué se refiere eso? Es, el producto es el que es. A veces no lo podemos cambiar o a veces cambiarlo es un pain point que tenemos con equipos de ingeniería súper robustos o planes de producción súper largos, que va a ser muy complicado llegar a ese producto ideal que nosotros diríamos que es el mejor producto. Entonces, lo primero es tomar el producto como es. Y una vez que tomamos el producto como es entender cuáles son estas características únicas o claves por las que construimos el producto, que diferencian el producto o que lo hacen el producto que realmente queremos sacar al mercado. Ya una vez que tenemos eso, lo que sigue es entender a nuestros usuarios. Y entonces aquí hay dos escenarios donde tenemos usuarios que entender, los usuarios que ya nos consumen, y no, o no tenemos usuarios. En el caso de que tenemos usuarios, lo primero es entender completamente el comportamiento de sus usuarios. Quiénes se están quedando, quiénes no están quedando, qué dicen, de qué se quejan, qué les duele, etcétera. Y quiénes son, dónde viven, qué edades tienen, qué ingresos tienen, todo lo que podamos entender los usuarios. Y con eso entonces empezamos a hacer un dibujo de quién es nuestro buyer persona. Si no tenemos usuarios y o aún así teniendo nuestros usuarios, lo importante también hacer es una investigación fuera de nuestro producto. ¿Cómo conviven las personas con la solución que nosotros llevamos? ¿Qué problemas en general están encontrando? Tal vez no necesariamente con este producto, pero que pueden ser aledañas a productos como estos. ¿Qué cosas podemos que conocer de nuestro momento cultural o el momento cultural que viven nuestros usuarios, a lo que se enfrentan? Entonces, con eso ya terminamos de hacer un buen mapa del usuario y eso lo que nos permite es entonces encontrar las soluciones que tiene nuestro producto, dónde se ponen en conjunto con las necesidades y lo que normalmente llamamos los pain points de nuestros usuarios. Y entonces nuestra narrativa no existe en la descripción, como te decía, crear una narrativa no existe en la descripción simplemente de decir esto es lo que hace el producto, ¿no? Sino existe en el entender qué es lo que le estamos resolviendo al usuario. Y entonces, ya que tenemos información, eso nos lo permite hacer ya sea un producto que lleva muchos años, sea un producto que esté nuevo por lanzar, o hasta crear un producto tiene como un raciocinio similar. Me encanta esa respuesta. Creo que hay cositas claves que se me quedaron. Es entender el flujo, entender los pain points, entender quiénes son los usuarios, entender qué les gusta, qué no les gusta y como que tener esa relación muy cercana con tu cliente, ¿no? Ahora, me voy a mover un poquito, Jorge. Em, Te platico algo que yo he visto mucho y dime tú qué piensas, pero he visto mucho campañas de influencers donde les envían un producto y es una macro influencer y empieza a contar como que un storytelling de, oye, sí, a mí me encanta, lo uso todos los días, pero en ciertos sentidos se puede ver a veces que no es auténtico, podríamos decir fake, publicidad pagada. Em, y yo creo que eso es algo que muchos de nosotros vivimos. No sé cómo tú manejas ese como que pain point de la autenticidad. Creo que es algo súper clave en el storytelling. ¿Y cómo aseguras tú que tengas como que ese feeling genuino y que de verdad refleje como que la voz de la marca? Mira, como
en el caso de uso específico que tú mencionas como un influencer, ¿no? Que de repente se siente que la publicidad pues, se ve muy de frente, ¿no? Normalmente el error que cometemos ahí es querer que el influencer o el espacio o el contexto, y ahorita generalizo un poco más la respuesta, pero en ese caso uso específico, es querer que el influencer se adapte a tu marca, ¿no? Y, y lo que normalmente tenemos que hacer cuando queremos hacer algo con influencer que sea efectivo es entender la naturalidad del influencer y cómo nosotros entramos en esa naturalidad de él, intentando no afectarla, porque a verdad, un influencer funciona y casi cualquier canal funciona porque tienen ciertas especificidades que lo hacen único. Y nosotros queremos que sea único, porque por eso estamos yendo por él. Lo que nosotros tenemos que hacer como marqueteros es no alterarlo, sino ver cómo nos involucramos en esa autenticidad del influencer o del canal en sí y hablamos desde ahí de nuestra marca. Para darte un ejemplo como muy específico, yo hice, por ejemplo, la primera campaña con influencers que se hizo en la parte del entretenimiento hace muchísimos años. Fuimos con un primer influencer que aparte era un influencer que apenas estaba llegando a los millones de views, ¿no? O sea, era un influencer en crecimiento. Y lo que buscamos cuando quisimos llevar a un artista con este influencer, lo que yo dije es, me decían, bueno, entonces vamos a traer al influencer a las oficinas, ¿no? De la disquera y entonces aquí vamos a hacer. Y dije, no, 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 el contenido lo vamos a hacer donde ella lo haga, como ella lo haga, y lo único que vamos a hacer es, el artista va a estar ahí de visita, ¿no? Y tuvo un montón de éxito. O sea, esto tuvo que ser como llevar al artista a la casa del influencer, al cuarto del influencer donde yo grababa, ¿no? Pero esto generó mucho éxito porque se vio muy natural, se vio como de, pues es como amigo de ellos, ¿no? Y eso es lo que queríamos, que se viera natural, ¿no? Entonces, algo clave es cuidar siempre el contexto. Y eso es para todos. Cuando buscamos ser auténticos en lo que queremos decir y en cómo queremos decirlo y todo, pues siempre es buscar cuál es el contexto del que estamos partiendo, ¿no? ¿Cuál es el contexto en el que vamos a ocurrir? ¿Dónde va a ocurrir nuestra publicidad? ¿Dónde va a ocurrir nuestra narrativa, nuestro contenido? Y cuidar muy bien que estemos cuidando el contexto de eso. O sea, no es lo mismo hacer una historia en TikTok, hacer un contenido para TikTok, que hacer un contenido para Instagram. Y si solo replicamos ese contenido, pues el éxito seguramente no va a ser el éxito que tenemos. Entender esas particularidades de cada uno de los canales es clave, ¿no? Pero para nosotros construir una historia auténtica, también es entender claro estos momentos de nuestros usuarios, de quiénes son nuestros usuarios y cómo los diferenciamos, para de ahí construir mensajes que sean más significativos para ellos. No, me encanta Jorge, gracias por esa respuesta. Y si quieres me voy a un tema que yo creo que a todos nos encanta, que son datos, ¿no? Datos, 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 cómo medimos el branding, cómo medimos el storytelling. Yo creo que eso es algo que siempre batalla en muchas organizaciones. No sé si me podrías platicar un poquito qué datos identificas tú para crear como que narrativas más impactantes y relevantes para tu público objetivo y específicamente cómo ves el impacto del storytelling ahí. Mira, sobre qué datos, la verdad es que lo importante es hacer esta conexión entre los datos, digamos, más cuantitativos o los datos duros con los datos cualitativos, ¿no? Cuáles son los? Porque yo te puedo decir, sabes que dependiendo de la empresa, el income level es clave, dónde están es clave, etcétera, ¿no? Pero lo más importante es que todos los datos duros que tengamos podamos corroborarlos y podamos enfrentarlos a hipótesis con datos cualitativos, ¿no? Porque esto nos permite no solo entender el qué está haciendo el usuario, o sea, se metió a nuestra aplicación, se metió a nuestro producto, lo vio, etcétera. Y el qué es, lo compró, no lo compró, lo hizo. Ese es el qué, ese es muy duro, ¿no? Tenemos este X número de retención, tenemos este número de adquisición, esto nos cuesta adquirir usuarios, esos son los datos muy duros. Se quedan X número en mi página, se quedan X número de tiempo en mi aplicación, esos son los datos duros. Pero lo que necesitamos entender de esos datos siempre es el por qué o qué está sucediendo que está llevando a que nuestros usuarios se queden o no se queden, cuál es la diferencia, qué es lo que está pasando, qué es lo que están buscando, qué es lo que no están encontrando. Entender esa parte cualitativa es lo que te diría que hace que la data que tengamos sea más rica y sobre eso podamos empezar a construir narrativas que sean mucho más relevantes para nuestros usuarios, ¿no?
porque entonces ya no nos quedamos en si nos contratan o no nos contratan, ¿no? Si nos quedamos en, entiendo que estos son los pain points que tal vez no estoy resolviendo o estas son las necesidades que no estoy resolviendo. ¿Y por qué esto es importante? Mira, te doy un ejemplo. Cuando empezó el mundo fintech y cuando empezaron a haber mucho más fintechs en el mercado, al principio la narrativa hablaba mucho de ser digital, de ser distintos a los bancos, de ser un producto que era rápido, que era ágil, que no era burocracia, que era distinto, etcétera. Esas eran como las partes clave. Cuando empezaron a salir un montón de fintechs, todas empezamos a decir lo mismo. Todas. Todas decíamos lo mismo. Todos hablamos de velocidad, de que éramos digital, de que éramos distintos, de que éramos... Y entonces, hoy, por ejemplo, es muy interesante el espacio en el mercado fintech porque eso ya se volvió un lugar común que ya los usuarios ya han visto demasiado, ya esperan y no necesariamente pues, se vuelve el trigger que te va a hacer que se identifiquen contigo. Ahora el reto es que cada una de las distintas fintechs es encontrar esa parte donde, bueno, sí, ya soy todo esto que por la categoría me exige ser, pero ahora, ¿qué doy más? ¿Qué hago distinto? ¿Cuáles las características necesarias? ¿Qué es eso? Y eso la única forma en la que lo puedes hacer es entendiendo tu propia data de tu funcionamiento del producto y la data de tus usuarios, cómo conviven, cómo te entienden, ¿no? No, me encanta, me encanta. Ahora, sí es muy importante, como lo dices, o sea, tenemos que tener los datos para entender qué está pasando. Ese es como que el paso básico. Y una vez que ya tenemos ese paso básico y la tecnología para entender cuánto tiempo, de qué fuentes, cuáles son los eventos del sitio, los eventos de la app, ahora sí nos vamos a craftear historias por los datos cualitativos que tenemos. Y ojo, Y hay una cosa bien importante, que es aprender a leer detrás de la estadística, porque y eso es un reto bien, bien particular, porque una cosa es decir, pues mis usuarios llegan X tiempo, están X tiempo en mi aplicación, pero otra cosa es entenderlo muy a fondo, ¿no? Creo que me adelanté tal vez a la pregunta que ibas a hacer. no, 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 por favor, no te quiero interrumpir porque me encanta eso que nos ibas a platicar. No, o sea, mira, yo de manera muy sencilla y muy, muy extremadamente sencilla, ¿no? O sea, siempre está esta comparativa de decir, si tú y yo tenemos un pollo, la estadística dice que 50-50 eso nos toca, ¿no? Esa es estadística, ¿no? Pero nadie dice que yo me llevo todo el pollo, eso no es estadística, eso no te lo dice la estadística. O bueno, hay forma de medirlo, pero generalmente es intentar medir eso detrás, ¿no? A lo que voy con esto es justamente equilibrar muy bien y entender muy bien que la estadística nos dice algo, pero no es la respuesta, nos abre la posibilidad de realmente construir sobre todo hipótesis, o sea, los datos duros, lo que tienen que ser los datos duros tienen que ser triggers de hipótesis. O sea, todo lo que nosotros veamos que ocurre en nuestro producto o en nuestras plataformas o en lo que estamos llevando, todo lo que veamos tiene que ser triggers de hipótesis. Los datos duros son triggers de hipótesis. Y las hipótesis las tenemos que validar a través o de experimentos que nos den más datos, o de investigaciones cualitativas, o sea, de focus groups, de encuestas, de research de otros agencias estadísticas o de otras instituciones que nos puedan dar más de esa información. Pero esa es la forma en la que yo busco equilibrar este uso de los datos. Es decir, el dato duro siempre es una guía y es una guía muy dura, porque pues es casi ley, pero es un trigger a hipótesis, o nos lleva a preguntarnos cosas. Y si no le estamos utilizando los datos duros para preguntarnos cosas, para hacer hipótesis y para luego investigar más de nuestros usuarios, nos vamos a quedar en un loop. O sea, va a ser muy pequeño lo que vamos a estar aprendiendo de nuestros datos. Me encanta, Jorge, gracias, gracias por compartir. Y digo, para profundizar ahí un poquito más en términos de los datos cualitativos, o sea, ya tenemos los datos cuantitativos, generamos las hipótesis. Creo que algo que mencionaste aquí que es importante es, ok, tengo que hablar con el cliente, tengo que contratar a una agencia que te ayude a hacer focus groups. No sé si me puedes platicar tu experiencia, qué prefieres tú. Yo la verdad, en ciertos aspectos, a mí como marketero me encanta yo directamente hablar con los clientes. Hay personas que prefieren agendar agencias. No sé si me puedes platicar un poquito de tu experiencia, qué has sentido, qué es lo que tú haces o qué es lo que hace tú y tu equipo, ¿no? Mira, a mí me encanta, hay dos cosas. A mí me encanta, por un lado, encontrar data cualitativa que puedo encontrar externa a mí, o sea, datos del INEGI, datos de gobierno, datos casi que nos puedan dar, que son completamente ajenos a nosotros, pero que nos puedan dar mucha luz a lo que queremos aprender nosotros los usuarios. Es una parte que me gusta mucho hacer.
para empezar a generar estas hipótesis un poquito más robustas sobre lo que yo veo de mis usuarios. Y a mí me gusta mucho contratar agencias para hacer focus group y te voy a decir por qué, porque me gusta mucho encontrar a los usuarios en espacios donde no sepan que soy yo que les estoy preguntando. O sea, que no haya forma en la que puedan decir, ah, es que ya encontré que este es del producto que quiere consumir, ¿no? O sea, y de esa manera me gusta conocer de la mano de los usuarios su perspectiva un poquito más objetiva porque no saben que el que le está preguntando pues es el de la empresa, ¿no? O sea, tenemos que tener bien conscientes los bias propios, o sea, y esto nos cuesta mucho a los marqueteros, la verdad, esto lo digo honestamente, me cuesta a mí y nos cuesta a todos. O sea, pero tenemos que ser muy conscientes de que cuando uno le pregunta a alguien y trae una playera de coca y traes una coca y le dice, ¿te gusta la coca? Te va a decir que sí. Tú no sabes si la va a tirar después, o sea, hay poca gente que va a tener la honestidad de decirte, no, sabes que yo tomo Pepsi, no, por decir ahorita algo, o no, yo tomo agua, o sea, hay que entender esos vallas. Entonces, la forma de darle la vuelta a esos vallas pues, siempre es buscar que a veces los externos nos ayuden a recopilar esta información de los usuarios para que sea lo más objetiva posible, ¿no? Cuando no hay el presupuesto, porque también luego tenemos el reto, pues no tengo el presupuesto para hacer un focus group o una encuesta, ¿no? Lo que nos puede ayudar mucho es encontrar estos otros datos que nos complementen, como les digo, de otras agencias, de agencias gubernamentales, todo. Hay un montón de datos allá afuera y hacer experimentos iterativos muy rápidos que nos ayuden a conocer más de lo que queremos, ¿no? ¿Cómo qué experimentos haríamos ahí, Jorge, que nos puedas como que compartir? O sea, ¿qué harías? ¿Harías entrevistas directas con el usuario? ¿Harías tal vez surveys en la aplicación donde haces un A/B test de los flujos y, oye, ¿qué pensaste de este flujo nuevo? No sé si me puedas dar ahí un poquito más de contexto. Sí, mira, el A/B test funciona muy bien y entonces hay varios tipos de A/B test que podemos hacer desde, eh, por ejemplo, recientemente asesoraba a una persona que está buscando lanzar un producto y tenía varias teorías y le decía, tengo varias teorías de que o el producto es este o el producto es este. Le dije, perfecto, pues armemos dos landing pages, hacemos dos narrativas a un usuario, lo sacas allá afuera y probamos y ves cuál te funciona, ¿no? Hoy la verdad es que lo económico que son hacer pruebas, ¿no? Hacer una inversión que no requiere mucho inversión a veces en Facebook y todo, te permite poder hacer inversiones pequeñas que te den información y entonces puedes probar narrativas distintas, puedes probar flujos distintos y entender cuáles son estos usuarios. Entonces, cuando me refiero a que puedes hacer esas pruebas, puedes hacer eso. Y cuando no hay presupuesto, digamos, para hacer focus group externo y que tengas un externo que te lo haga, etcétera, porque a veces pueden ser costosos, como bien dices, pues puede ser tú llamándole a los usuarios, puede ser tú invitándolos, puedes tú dentro de tu equipo buscar que tu equipo mismo te acerque a personas conocidos, familiares, amigos, ¿no? Eso hacíamos mucho cuando emprendí la empresa. O sea, traernos gente externa, no cercana, para poder ir probando el producto en distintas personas, ¿no? Buscando igual que sea lo más objetivo posible, aunque con la conciencia de que siempre hay un bias, ¿no? Me encanta, Jorge. Y digo, para entrelazarlo un poquito con el storytelling, ok, ya tuvimos o las entrevistas con los usuarios o tuvimos como que los datos de las agencias donde nos hacen como que un focus group. ¿Cómo ahora integramos ese proceso a la adaptación del storytelling en tu marca o en tu producto? ¿Qué son como que los siguientes pasos ahí que harías tú, Jorge? Yo diría que el feedback del usuario se vuelve que intrínseco que he mencionado, que es bien importante entender, ¿no? Ese feedback del usuario que se vuelve esa razón de ser de por qué está buscando tu producto, porque como hacía en el ejemplo del taladro, ningún producto o casi ningún producto es la razón per se del producto en sí, ¿no? Hay algo más detrás que está buscando. Entonces, el feedback del usuario tiene que ser clave para que nosotros entendamos esa razón per se, qué está sintiendo el usuario con las narrativas que queremos poner, qué siente con el producto, cuál es la experiencia. Y entonces el papel del feedback del usuario es clave. Es clave. Si existe el presupuesto para hacerlo, es algo que yo recomendaría jamás saltárselo. O sea, es algo que siempre tenemos que buscar ese feedback del usuario. Te va a dar más confianza en lo que tienes que construir antes de producirlo, siempre te va a adaptar, siempre va a decir qué cosas sí, qué cosas no. Entonces, el feedback del usuario es fundamental para poder construir y entender ese qué o validar esas propuestas de valor que uno está construyendo como las narrativas principales, ¿no? Hay un ojo aquí. Esto no quiere decir que necesariamente
siempre el feedback del usuario nos haga cambiar la decisión, porque a veces, a veces los usuarios, ¿no? Creo que Steve Jobs era quien lo decía, los usuarios no saben lo que quieren, ¿no? Uno es el que les tiene que poner enfrente lo que quieren. Y eso es verdad en un sentido, o sea, si estamos buscando lo pragmático. Pero por lo menos eso nos permite, yo siempre recomiendo que uno tiene que tener, y yo le llamo como tener un ojo en la nuca, con toda la presencia de los biases que estamos eligiendo no tomar en cuenta para la narrativa que estamos diciendo. Eso, a lo que me refiero con esto es, a veces vamos a decidir ir por una narrativa, por un producto, por una estrategia de marca, que puede ser que cuando hayamos entrevistado a los usuarios nos hayan surgido interrogantes, decir, tal vez esto no lo estamos viendo, tal vez esto no va a funcionar, tal vez esto, ¿no? Pero puede que eso no nos haga cambiar la estrategia y no pasa nada, o sea, no necesariamente está mal. Pero si mantenemos el ojo abierto de, oye, pero tengo claro que esto en estas áreas en donde puedo yo equivocarme, donde puede haber un error en mi estrategia, eso lo que nos permite es que si de repente surgen, porque si van a surgir, rápidamente puedas entonces ahí decir, perfecto, ¿no? Y si no surgen, puede que hagas algo completamente distinto, cambies el mercado, etcétera, porque dices, tengo presente esto, pero aún así confío que lo que estamos haciendo es el camino correcto, ¿no? Me encanta eso, Jorge. Digo, creo que ahí mencionaste algo que es muy importante, que es empezamos a crear esas narrativas del usuario. Y una vez que ya las tenemos y que ya vimos, ok, ya vimos los datos, ya hicimos nuestras hipótesis, hablamos con los usuarios, ya tuvimos el feedback cuantitativo y cualitativo, ¿qué sería como que el siguiente paso? ¿No? Ahora para como que adaptar ese storytelling en tu marketing y utilizar como que esos datos como que para personalizar los segmentos de tus audiencia, las notificaciones. No sé si me puedas dar un poquito más de contexto ahí. Mira, lo que yo uso, por ejemplo, ahí creo que es clave entender muy bien lo que llamamos el intento o la intención del usuario, en qué momento se encuentra, ¿no? Ya tengo mi narrativa general, lo que quiero crear, mi storytelling, pero cómo lo adapto a los distintos momentos que ellos están viviendo. A mí un framework que me gusta mucho es este framework que se llama Seeding Duker, que básicamente califica las audiencias o las distintas audiencias por su intención de compra o su cercanía a la compra, ¿no? No es lo mismo un usuario que puede no estar interesado ahorita en tu producto, para nada, o sea, puede que ahorita no lo tiene en mente, que un usuario que está muy interesado. O sea, si usamos el ejemplo de taladro, pues no es lo mismo una persona que se está cambiando recién de casa y no sabe cómo va a organizar su casa, a una persona que ya se le cayó el stand y sabe que necesita un taladro para poner el stand. O sea, la necesidad no es la misma. O sea, si esta persona que ya sabe que necesita un taladro para poner el stand, yo llego y le platico de, mira lo hermoso que vas a crear tu hogar y todo, igual lo pierdo porque va a decir, no, a ver, yo quiero saber que va a funcionar, que cuesta tanto y que lo puedo llevar y que se conecta al conector que tengo en mi casa. O sea, quiero saber las cosas específicas. Entonces, por eso es bien importante entender los distintos momentos comercial, o sea, de intención comercial o de intento comercial que tiene tu audiencia contigo para dividir entonces tus distintas narrativas de acuerdo a eso. El foco principal del marketing o nuestro objetivo siempre como marketeros o como vendedores o como comerciales, siempre el objetivo es llevar a nuestro usuario al siguiente nivel. Ese es nuestro objetivo principal, ¿no? Y entonces cuando está en el nivel de ya el usuario quiere comprar, lo que menos quieres es alejarlo de la compra, alejarlo del momento, ¿no? Entonces, ¿cómo personalizarlo? Es entender esos distintos intentos, o sea, esos distintos momentos en los que pueden estar tus usuarios y entender que en cada uno de esos momentos tiene necesidades distintas. El usuario que está solamente conociendo va a hacer preguntas distintas. Yo siempre lo pongo con el ejemplo de, imagínate que necesitas unos zapatos, pero sabes que necesitas unos zapatos para la fiesta de tu mejor amigo el próximo año. Hoy vas a entrar a una zapatería y tu intención de compra no es urgente porque sabes que es el próximo año. ¿Qué pasa si de repente ya la fiesta de tu amigo es la próxima semana, ya sabes cuál es el color de tu traje y sabes que necesitas unos zapatos azules, ¿no? Por algo necesitas zapatos azules, por decir algo, ¿no? Sabes que necesitas unos zapatos azules y ves unos zapatos azules en una tienda, entras, tu necesidad es distinta. Al primero le vas a preguntar, oye, pues qué estilos tienes. Cuando no tienes esa intención de compra tan urgente, vas a preguntar qué estilos tienes, qué cosas hay, va a ser más general. Pero cuando ya lo quieres comprar, vas a llegar a preguntar es, ¿qué talla, cómo pago, qué descuento me das? ¿No? O sea, porque lo quiero ya en este momento, ya no necesito, o sea, entonces entender esa diferencia nos ayuda a crear distintos mensajes y distintas narrativas para cada momento para ser más efectivos en la comunicación con nuestros usuarios.
Me encanta, Jorge. Gracias por compartir. Jorge, no sé si me puedas platicar como que una ocasión donde, em, o sea, eh, o puedas compartirnos algo donde los datos te llevaron a una decisión inesperada en tu storytelling y cómo manejaste esa situación. No sé si nos puedas dar un poquito de contexto. Fíjate que más que una decisión inesperada, fue como, fue como que nos abrió los ojos. O sea, te puedo compartir un momento en que nos abrió los ojos y justamente cuando estamos construyendo parte de la narrativa que utilizamos, una de las cosas que como le digo que yo hago, me busco investigar, entender al usuario, etcétera. Y de repente topé con un estudio que hace el INEGI, que es el estudio de bienestar, ¿no? Y es un estudio muy particular porque parecería que yo como empresa de finanzas voy a encontrar nada ahí, pero es un estudio que habla de la salud mental, de cuáles son los triggers de ansiedad, cuáles son los triggers de depresión en las personas en México, cuáles son los niveles, etcétera. Y de pronto viendo ese estudio sorprendía un dato que era el efecto del préstamo en la salud mental de los usuarios, ¿no? Era algo que hasta a INEGI sorprendía, ellos ponían como esto salió como sorprendente, no lo esperábamos, ¿no? Y en el momento que vimos los impactos que tenía, ¿no? O sea, cómo lo veían los usuarios, nos hizo entender muy profundamente lo que veíamos en el mercado en general. O sea, no tiene ni siquiera nuestros datos, lo que veíamos en el mercado en general. Porque eso nos hizo entender que los momentos de fricción que viven los usuarios al momento de pedir un préstamo son más de los que reconocemos a veces como marcas. Y entonces, si yo voy como marca y te digo, este es un momento feliz porque vas a pedir un préstamo conmigo y vas a tener un préstamo. Y entonces te muestro gente feliz y sonriente y con una casa llena de teles y el coche último modelo y todo. No estoy empatizando contigo, no estoy empatizando con que realmente lo que nos informó esa información y que luego corroboramos con datos y que lo hemos seguido corroborando cada vez que nos acercamos a usuarios y a consumidores, es ese momento es un momento bien estresante. El momento de pedir un préstamo era un momento bien estresante. Y tiene todo el sentido, porque tú dices, si el préstamo es para algo que no necesariamente me importa tanto, como de, pues estoy pensando, tal vez me compro el PlayStation a ver si me prestan para eso, igual, ¿no? Pero sí es porque mañana necesito ver cómo pago mi colegiatura, ver cómo pago las medicinas de mi mamá, ver cómo pago mi casa, mi renta, la luz, ¿no? Entonces ya se vuelve distinto que alguien me diga, me voy a tardar 2 semanas en darte una respuesta, tráeme todos tus papeles y sabes que tu INE está vencida, entonces necesitas traerme la INE actualizada. Imagínate el estrés que se enfrenta esa persona, ¿no? Y eso es algo que a veces no reconocemos en la narrativa que utilizamos y en el mercado es algo que nos dimos cuenta y dijimos, sabes que aquí hay una oportunidad enorme porque nuestros usuarios y los usuarios en general del mercado está pasando eso. Entonces, más que nos llevó a una dirección inesperada, diría que nos abrió los ojos a algo que no necesariamente estábamos reconociendo, ¿no? Y eso nos llevó a transformar las narrativas que utilizamos y la forma en la que nos acercamos y todo, porque de ahí dijimos, hay algo que no estamos viendo que es bien importante y que la verdad es que cada vez que lo hemos seguido investigando y buscando, nos ha ido confirmando, ¿no? Me encanta, Jorge. Y una vez que adaptaron eso a su publicidad y lo adaptaron a su storytelling, o sea, vieron datos, o sea, revisaron, ahora el costo de adquisición es mejor, la tasa de conversión es mejor, o tal vez está refiriendo más las personas que nos están utilizando. O sea, y no sé en esos aspectos si vieron como que algún cambio ahí como que afectó como que el bottom line. Sí, o sea, hemos visto, tal vez no puedo compartirles todos, pero sí hemos visto mejoras en general en todas las métricas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, hasta en métricas como de relacionamiento, de identificación de la marca, de conocimiento, o sea, como que todo eso inmediatamente hemos visto se ha ido transformando, pero otra parte importantísima del storytelling, que es algo que comparto y que todos tenemos que saber, es el storytelling, las narrativas generalmente pues toman tiempo, o sea, son algo que uno tiene que repetir y repetir y repetir y repetir, o sea, piénsalo de manera muy concreta como una canción, o sea, una canción que tiene éxito es porque la escuchas y la escuchas y la escuchas y la escuchas y de repente un día ya te levantaste con ella, la tienes en la mente, ¿no? Lo mismo pasa con las narrativas, o sea, no te podría decir que es algo como de va a tener impacto inmediato, algunas veces sí, para algunas cosas específicas sí, para algunos momentos del funnel, pero en general es algo que
que tomas de largo plazo cuando construyes un storytelling que cambia, digamos, el approach de marketing y todo. Pero en general, te diría, sí, hemos visto mejoras en casi todos nuestros indicadores desde lo que hemos estado utilizando. Me encanta. Y oye, Jorge, antes de movernos ya un poquito como que el tiempo de Q&A es ese storytelling que tú creas. em, o sea, algo que mencionaste al principio es, tú tienes una hipótesis, tienes los datos cuantitativos y en base a esos datos creas las hipótesis. Y de ahí, o sea, le recomendarías a un founder o un head of growth de una empresa crear un storytelling e ir validándolo poquito a poquito como que con el feedback del mercado o crear a cada una de las hipótesis como que diferentes storytellings como que para probarlos, ¿no? Y digo, lógicamente, no sé qué harías tú como que en ese sentido. Fíjate qué buena pregunta. Te diría que depende mucho del momento del producto y de la compañía, ¿no? O sea, cuando estás en un momento como founder de lanzamiento y no tienes muy claro, o sea, cómo va a funcionar tu producto, sí vale la pena que intentes probar varias cosas a la vez. O sea, tampoco que pruebes tantas, ¿no? O sea, elige firmemente cuáles son estas a las que te comprometes, que dices, por aquí va y se alinea con la visión que yo tengo de la compañía, con el hambre a donde yo quiero llevarla, de lo que quiero hacer, ¿no? Porque luego va a haber cosas que tal vez la hipótesis va a decir, ah, podrías hacer esto, pero sí, no es lo que quiero hacer, o sea, no es por donde va mi camino, ¿no? Entonces, que se alinee con tu visión de la compañía, lo que quieres hacer, y ahí sí vale la pena probar, ¿no? Sobre todo cuando es un inicio, ¿no? Cuando ya eres una empresa un poquito más robusta o ya tienes un funnel de conversión con mucho más claro, ahí mi recomendación más bien es probarla. O sea, hay dos necesidades. Si tú ves una necesidad de que necesitas cambiar completamente la percepción de tu marca, es define cuál es la que quieres, ¿no? Métela en los momentos en los que puedes probarla, validarla en focus groups o con usuarios, etcétera, y comprométete a ella y ve con ella y ve aprendiendo lo que vas resultando, ¿no? Ya una vez que hiciste todo este proceso que hemos hablado de investigación, conectar con los datos cualitativos, conocer al usuario, escuchar el feedback del usuario y todo eso, sí ve, comprométete y repite y ve cómo vas a ir adaptando de acuerdo a lo que los usuarios te van diciendo, ¿no? Y la otra es ya, o sea, la otra es si estás muy seguro de tu posicionamiento principal, pero necesitas mejorar ciertas partes del funnel, entonces ahí donde regresamos a lo que te decía anteriormente, ¿no? Entender cuáles son los momentos que necesitas optimizar y cuáles son las áreas de oportunidad donde la narrativa puede estarte fallando o puede estar fallando en conectar con el momento del usuario, lo que necesita el usuario y lo que necesita resolver ahí. Me encanta. Muchísimas gracias, Jorge. Y digo, sé que nos queda poquito tiempo. No sé si antes de que nos vayamos al Q&A, Jorge, nos puedas, y perdón, ya me hice para atrás, nos puedas recomendar algún podcast, algún libro que te haya como que impactado mucho en tu trayectoria personal o profesional que nos recomiendes. Mira, yo te diría que mi mayor recomendación para todos los que para todos los que nos ven, los que nos escuchan, sería siempre mantengan los ojos bien abiertos y busquen como esta curiosidad de todo lo que ves, películas, series, marcas y todo, intentar entender cuál es la narrativa que hay detrás, cuál es el mensaje que me quiere dar. O sea, todo tiene mensaje, todo tiene una narrativa, todo es una conversación con el creador. O sea, yo le diría, es una cuestión bien interesante porque si te pones en ese lugar puedes empezar a ver que todas las películas son una conversación con el creador del guión de la película. O sea, el guión de la película viene de una realidad de una persona que está intentando compartirte algo. Es una conversación con él. Si empiezas a ver las cosas así, se empiezan a abrir los ojos a un montón de cosas que puedes empezar a ver de, ah, es que esto es lo que estamos intentando decir, esto es lo que está intentando crear, etcétera, ¿no? Esto iría de manera general. Algunos libros que a mí me gustan mucho, yo diría, me gusta mucho el autor Steven Johnson. Le recomendaría un libro que se llama Farsighted, que es un libro que habla de cómo crear o tomar decisiones que van a tener impacto, o sea, que son decisiones a largo plazo, que pueden ser no decisiones tan como de un A/B testing, sino crear una estrategia. Y habla mucho de cómo framework, de cómo tomar decisiones y cómo entenderlas. Y habla mucho de esto que les digo de ver los biases, de crear narrativas, de entender las narrativas que están. Ese me gusta mucho. Cualquier libro de él es muy interesante porque puede abrir mucho la mente. Y el otro que yo recomendaría, sobre todo por el tema y como marqueteros, que yo creo que ese es clave que deberíamos tener todos los marqueteros como Biblia, es uno que se llama How to Lie with Statistics o cómo mentir con estadísticas, ¿no? De Darrell Hoff. Es un libro clave, es un libro chiquito,
es muy fácil de leer, pero que te explica de manera muy detallada y muy clara cómo puedes jugar con los números, ¿no? O sea, cómo un número te puede decir un montón de cosas y cómo un número, una cosa que te diga no necesariamente es lo que te está diciendo, ¿no? Y te puede ayudar a ver de otra forma como todo este tema de la data, ¿no? Entonces sería uno que yo recomendaría profundamente. Me encantan, Jorge. Pues mil gracias aquí por presentarnos todo tu conocimiento. A mí me encanta como que siempre hablar de estos tópicos y especialmente el storytelling siento que es muy importante. Y bueno, me muevo un poquito ya a la sesión de Q y a, para que pueda ver las preguntas que nos han hecho, a ver si puedes interactuar con algunas de ellas. Y gracias, Jorge, por compartir. Digo, me voy con la primera, que es si conoces alguna dinámica o técnica específica que utilices con tu equipo para generar ideas innovadoras y salirse de como que el storytelling convencional. No sé qué es convencional, pero no sé si nos puedes dar ahí un poquito más de contexto, Jorge. Mira, con los equipos a mí me encanta siempre hacer esto que se llaman los jam sessions, ¿no? Donde todo el mundo puede colaborar y dar sus ideas. Eh, Generalmente, o sea, son como muy comunes en esta parte de design thinking, ¿no? Es una estrategia muy buena que te permite hacer como espacios donde todo el mundo comparta sus opiniones y puedas tomar todo lo que están diciendo. El consejo para una buena jam session es delimitar muy bien el objetivo, cuáles son las cosas bonitas, ideas, donde quieres todo el tipo de insights, ¿no? Yo, te, yo recomendaría ahí que nunca busquemos estas actividades como la raíz de donde van a hacer el storytelling, como de vamos a salir de ahí con una nueva narrativa, ¿no? Vamos a salir de ahí con nuevas perspectivas, con nuevas ideas, como vamos a escuchar a qué formas de ver el producto, qué ideas del cliente tengan cada uno y como sobre todo lo que vamos a tomar de ahí van a ser distintas hipótesis que van a guiar este aprendizaje, decir, ok, estas cosas quisiera validarlas, conocerlas, entenderlas y desde ahí construir narrativa, ¿no? Clave también para esto es siempre poner un contexto claro de datos, de dónde estamos y qué se quiere lograr. Pero las jam sessions con ese objetivo, a mí me han funcionado bien. No, me encanta. Y digo, una pequeña follow-up ahí. A esa jam session, ¿el equipo se va en blanco, Jorge? ¿Van ya preparados con el contexto? ¿Qué es lo que te ha funcionado más a ti? Nunca van a estar en blanco, eso es lo que hay que también ser honestos. O sea, siempre o sea, les vas a poner una jam session sobre algo y van a estar pensando, algunos se van a poner. Lo más importante es cuando inicia la sesión, uno poner el contexto, ¿no? Si la jam session tiene que empezar con media hora de decir, estos son los datos que vemos, esta son la información que tenemos, esta son la narrativa que ya la vemos medio oxidada y necesitamos renovar, estas son las hipótesis, las dudas, los problemas que tenemos. Vale la pena entrarle a detalle. Yo con todos mis equipos busco ser muy transparente siempre en decir, esto es donde estamos, esto es lo que queremos. Sobre eso, entonces ya liberas la posibilidad de, bueno, entonces ya empecemos la jam session, ¿no? Súper. Y digo, Jorge, aquí otra es si una marca se siente estancada en su narrativa, ¿qué recomendaciones darías para conectar con los usuarios de una forma fresca y auténtica? Esa es una pregunta un poco compleja porque primero me gustaría entender qué significa estar estancado o Sí. qué va a definir que estamos estancados, ¿no? Porque puede ser, por un lado puede ser, nos sentimos estancados porque lo que estamos diciendo claramente no está conectando con los usuarios y no está trayendo usuarios. Otra cosa puede ser, nos está trayendo los usuarios incorrectos. Otra puede ser, sí nos está trayendo los usuarios correctos, pero sentimos que necesitamos dar una vuelta para que tengamos más engagement con ellos, ¿no? Entonces, como que hay varias, ahí me gustaría, definiría primero qué es esto que que nos hace sentir estancado. Em, y lo primero que haría ahí sería como entender como compañía qué es lo que queremos, ¿no? O sea, es decir, si esta narrativa la sentimos estancada y queremos conectar de una manera innovadora, que se mencionó, una manera nueva, fresca, ¿no? ¿Qué significa eso para nosotros? O sea, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que queremos que nos vean? ¿Cómo queremos que nos vean? ¿Qué es cómo queremos que vean la marca, el producto? O sea, entender muy bien eso para sobre eso entonces empezar el proceso de, ok, si queremos que nos vean así, nuestros usuarios, ¿por qué no nos están entendiendo así? Porque parecería por la pregunta es, queremos que nos vean de una manera que los usuarios no nos están entendiendo. Entonces, primero hay que definir muy bien cómo queremos que nos perciban
y luego después en identificar qué son las áreas en las que sentimos que los usuarios no nos están entendiendo de esa forma y de ahí construir ya como con investigación, con datos, con research, con buscar en el mercado, con compararnos con competidores, conocer qué está pasando en el mercado, cuáles son las áreas de oportunidad donde vamos a poder tener ese como aha moment con nuestros usuarios para construir esta narrativa que creemos que va a tener mayor impacto, ¿no? Mil gracias, Jorge. Pues, Jorge, te agradezco muchísimo que te hayas podido aquí conectar con nosotros. Digo, te estaremos enviando a todos los que nos están viendo, gracias a todos por conectarse, el webinar para por si lo quieren volver a ver. Y de nuevo, Jorge, gracias aquí por estar con nosotros y compartirnos tu conocimiento. No, gracias a ti, André, por la invitación y un gusto. Venga, hasta luego. Hasta luego a todos.